acá para que yo pueda ver lo que estoy haciendo. Ya. Chiquillos, voy a reforzar la parte de estándares hacia abajo de la guía. ¿Ya? Bueno, contarles, ¿cierto? O reforzar principalmente que los estándares, como lo dije en la clase anterior, es una serie de reglas e indicaciones, ¿cierto? Que hacen organismos internacionales finalmente que revisan las tecnologías, ¿cierto? Y al revisar las tecnologías, ellos lo que hacen es decirle a todos los técnicos, ingenieros, todas las personas que instalan estos sistemas, que ellos revisan, cómo deben hacerlo, qué tipos de equipos deben utilizar. También se les indica, obviamente, a los fabricantes qué deben fabricar, cómo deben ser sus tarjetas inalámbricas en este caso, cuáles son los requisitos de velocidades, por ejemplo, de frecuencias de transmisión, los anchos de banda, todo lo que aparece en los estándares, ¿cierto? Eso lo revisan y obviamente cada persona que utiliza estas tecnologías debe cumplir con el uso, ¿cierto? En el caso de los fabricantes debe cumplir con fabricar estos elementos con las características específicas y quienes instalan obviamente deben conocer muy bien esto para que tanto el transmisor, el equipo que entrega la información, como el que le recibe, sean compatibles, ¿ya? Eh, Desde esto entonces, ¿cierto? Surgen los estándares de la IEEE, IEEE 802.11, que en este caso sería, ¿cierto?, el estándar para Wi-Fi. ¿Qué es lo que era IEEE? Recordar, ¿cierto?, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, nacido en Estados Unidos, ¿cierto? Y con los años esto se globalizó y este es una organización internacional de estándares. ¿Ya? Ellos revisan, ¿cierto?, esto y tienen personas de todo el mundo trabajando en este tema de los estándares. ¿Ya? Entonces, en cuanto a lo que nos compete a nosotros, que es Wi-Fi, tenemos que existen varios estándares, algunos que están en desarrollo incluso, pero aquí pusimos los que están funcionando hasta ahora. ¿Ya? Tenemos el 802.A, que fue el primero, junto con el V, que son los dos primeros, ¿cierto?, que aparecen. El mismo año, el 99, me parece mucho que primero fue el V y después fue el A. No tiene que ver con la letra, con con la aparición. Y habla, ¿cierto?, aquí en los estándares, principalmente, obviamente que aparecen mucho más cosas cuando uno revisa los estándares, pero esto es lo principal a conocer. La velocidad de transmisión teórica, ¿cierto? Que este valor nos indica cuál sería el máximo valor que nosotros podríamos llegar a tener en velocidad de datos por medio de este estándar. La máxima velocidad de transmisión de datos que podríamos llegar a tener. Y ahí es súper importante lo que le acabo de decir. Por eso que se puso aquí velocidad teórica. Es lo que podríamos llegar a tener en algún momento. No necesariamente lo que vamos a alcanzar a tener. ¿Ya? Es una referencia. Porque como ya les expliqué en la clase pasada, ¿cierto? Los estándares se prueban, lamentablemente, en muchos casos se hace una prueba a las condiciones ideales, con condiciones las mejores posibles que uno pueda tener para ver cómo esto va a funcionar. ¿Ya? Lamentablemente, ¿cierto? Y aunque no le gusta mucho lo que voy a decir, eh, es una entrega de información un poco mentirosa para el usuario. ¿Ya? Porque claro, si uno dice 54 megabits por segundo, podría pensar, chuta, voy a navegar súper bien, voy a andar impecable. Pero en la práctica, la verdad que no es tan así, además que hay muchos factores que influyen, como ya lo sabemos, ¿cierto?, en que una transmisión sea de buena calidad. ¿Ya? Por lo mismo, ¿cierto?, acá aparece la información de una velocidad práctica, que también es un poquito mentirosa, ¿cierto? 22 megabits por segundo. Eh, en este tiempo, en estos años, era bastante básico el sistema y era impensable llegar a estas velocidades. ¿Ya? Ojo, eh,
en la frecuencia de 5 GHz. Recordar, ¿cierto? Y vamos a ver más adelantito que hay dos grandes bandas de frecuencia de transmisión Wi-Fi, la banda de los 5 GB y la banda de los 2.4 GB. ¿Ya? Eso ténganlo presente. Después venía, ¿cierto?, el estándar 802.11b, que en este caso se transmite por una banda de frecuencia de 2.4 GHz. Y fíjese, ¿cierto?, que para la misma frecuencia anterior, ahí lo voy a poner los dos juntitos, para la misma frecuencia, no frecuencia, sino que para frecuencias distintas, en este caso la B de 2.4 y la A de 5 GHz, tenemos velocidades distintas. En la de 5 GB alcanzamos una velocidad teórica de 54 megabits y en la de 2.4 alcanzamos solo 11. Y aquí hay que ya sacar una conclusión que nos sirve para para la segunda actividad que está después de los estándares. Nos sirve porque ya con esto nos damos cuenta que si la frecuencia de transmisión es mayor, también es mayor la tasa de velocidad de bits. ¿Ya? Esto significa, ¿cierto?, que podemos enviar más información a una mayor velocidad por frecuencias más altas. ¿Ya? Inclusive, ¿cierto? Aquí si usted se fija, el ancho de banda del canal del 5 GB es de 20 MHz y la de 2.4 es de 22. Aún así, tenemos, ¿cierto?, que la tasa de bits es más amplia, más grande. Lo que también cambia, y aquí también hay que tener claridad en estos conceptos, es que el alcance o cobertura en esta banda dice que es 390 metros, también teóricos, y acá dice que son 460. Entonces, segunda conclusión, a medida que yo aumento la frecuencia, la cobertura disminuye. Una frecuencia de 5 GB, 390 metros, una frecuencia de 2.4 GB, 460 metros. ¿Ya? Y esto lo vimos en clase, lo alcanzamos a ver, que entre más baja es la frecuencia, nosotros tenemos la posibilidad de tener una mayor cobertura, podemos alcanzar a cubrir mucha más distancia. El problema, ¿cierto?, que a medida que vamos bajando la frecuencia, también va bajando la cantidad de datos que yo puedo enviar. Y la calidad, si habláramos solamente de audio, por ejemplo, la calidad de audio que yo puedo enviar, por ejemplo, por una radioemisora FM, es mucho mejor que una radio AM, ¿ya? Pero se cumple lo mismo que estamos hablando. La radio AM tiene mayor cobertura, pero tiene menor calidad. O sea, se puede enviar menos información. La radio FM tiene una menor cobertura, pero con una mayor calidad. Acá en Wi-Fi pasa lo mismo. Una mayor frecuencia de transmisión, ¿ya? Una mayor frecuencia de transmisión, pero una cobertura menor, ¿ya? Entre más alta es la frecuencia, más nos cuesta poder eh, traspasar paredes, por ejemplo, traspasar objetos sólidos, traspasar obstáculos principalmente, ¿ya? Bien. Después llegamos a la 802.g. Esta norma o estándar fue muy popular en su época y por muchos años, que tiene una velocidad también teórica de 54 megabits por segundo. Vuelvo a explicar, ¿cierto? Y a insistir. Velocidad teórica significa que le dicen al usuario, usted podría en algún momento, en las mejores condiciones, llegar a tener 54 megabits por segundo en su equipo. Podría alcanzar ese peak. O sea que incluso le están diciendo que a lo mejor en un segundo de su transmisión o en un segundo de su navegación, usted podría alcanzar esa velocidad. ¿Ya? No necesariamente, ¿cierto?, es la velocidad constante. Sigue también acá una velocidad práctica de 22 megabits por segundo, igual que la primera que vimos acá. Fíjese, de la de 5, la norma A. La banda de frecuencia de 2.4, el ancho de banda ahora se estandariza en 20 MHz y un alcance de 460 metros, ¿cierto?, en condiciones ultra ideales. Esto se implementa en el año 2003. Insisto, esta fue por muchos años, ¿cierto?, reconocida como
la más utilizada y la más implementada en los equipos de recepción de Wi-Fi. Cuando hablamos de equipos de recepción, estamos hablando, por ejemplo, de notebook, en su época de netbook, estamos hablando de computadores de escritorio con una tarjeta de red inalámbrica instalada. Estamos hablando de eso principalmente porque hasta esta altura esas eran las aplicaciones principales, ¿ya? Después, cierto, aparece la 802.11n, que todavía está siendo muy utilizada, todavía aparece en algunos equipos de gama baja, ¿ya? Con una velocidad teórica, cierto, de 600 megabits por segundo, muy teóricas, y velocidad práctica de 100 megabits por segundo. La frecuencia son una banda dual, así se llama, una dualidad, porque se puede transmitir en la de 2.4 y también en la de 5 GHz. Y obviamente es cierto que el ancho de banda va variando. La de 2.4 se transmite a un ancho de banda de 20 MHz y la de 5 GB se transmite a un ancho de banda de 40 MHz. ¿Ya? Por eso que fue popular, muy popular, ¿cierto? Porque permitía tener transmisión en ambas frecuencias. Para que esto funcione, ya los equipos Access Point, que son, como ya lo hemos visto, ¿cierto? Los que propagan la señal, ¿cierto? Wi-Fi, la que transmiten esta señal, las que irradian esta señal por medio de la antena, eh, deben tener esta norma N, pero los equipos que reciben o que se conectan por Wi-Fi, estos equipos también deberían tener esta misma norma. Se le deja la de 2.4 pensando, ¿cierto?, en aquellos equipos antiguos, porque la norma N no significa que sea la única que se pueda utilizar. Los equipos se fabrican pensando en la nueva norma y en la norma anterior, las normas anteriores. Entonces, quiere decir que estos equipos que vienen con la norma 802.11n también son compatibles para que los equipos receptores, quienes se conectan a la red, puedan ser los que venían con la antigua G o con la antigua B, por ejemplo. ¿Ya? Igual funciona, pero obviamente funciona con las limitaciones de cada estándar. ¿Ya? Acá dice, cierto, que tiene un alcance de 820 metros. Todos sabemos, insistiendo, cierto, claramente de que no es así, pero es la información que la norma nos indica, que el estándar indica. Esto se implementó en el año 2009, ya hace 11 años atrás, y está disponible en la mayoría de los dispositivos modernos, eh, modernos en su época, porque cuando hablamos de modernos aquí, estamos hablando, cierto, de este año. La norma más, no la más actual, pero sí la que viene en la mayoría de los equipos receptores de este momento, ya de estos últimos años, es la norma 802.11ac, con una velocidad teórica, y fíjese que bonito suena esto, 6.93 gigabits por segundo. Si alcanzáramos esta velocidad, chiquillos, con una conexión, obviamente que tener esta posibilidad en un domicilio sería maravilloso, pero sabemos que, por ejemplo, las empresas hoy día, para una conexión domiciliaria, ofrecen, por ejemplo, 600 megabits por segundo, así como un máximo. Si hablamos de velocidades, por ejemplo, que uno quisiera contratar para una industria, para una empresa, podríamos pensar en 1 giga, podríamos pensar a lo mejor en más. Conexiones dedicadas, ¿cierto?, de alta velocidad, pero nunca probablemente con 6.93 gigabits por segundo, ¿ya? Además, esto, ¿cierto?, debería estar pensado para un sistema de multiusuario. ¿Ya? Un usuario no requiere 6.93 gigabits por segundo para navegar. ¿Ya? No tiene mucho sentido. Por lo mismo, cierto que la velocidad práctica tiene 100 megabits por segundo. ¿Ya? Solamente. Es una frecuencia de transmisión de 5 GHz y el ancho de banda aquí dice que va desde los 80 hasta los 160 MHz. Lo que yo les contaba el otro día, ¿cierto? Que hasta el momento
la gran mayoría de las empresas que en Chile proveen de estos servicios y que le instalan equipos a los usuarios, como nosotros, eh, la banda de frecuencia llega a los 80 MHz, ¿ya? Esa es la banda de frecuencia más típica para el nivel usuario. Esto se implementa en el año 2013, lleva un poquito menos de 7 años, ¿cierto? No se implementó en marzo, así que en abril, así que en el 2013, ¿cierto? Esto se implementa. Dice que es el nuevo estándar sin interferencia, pero con menos alcance, aunque hay tecnología que los amplían teóricamente, su alcance es de 300 metros, ¿ya? 300 metros tampoco es real que esto tenga tanta cobertura. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, que en 5 GHz, que es la frecuencia, una de las frecuencias más altas de Wi-Fi, no se va a llegar a una distancia mayor que la de 2.4. Lo que conversábamos en algún momento es que, por ejemplo, si usted tiene Wi-Fi en su casa y se va conectado con el Wi-Fi afuera de su casa y comienza a caminar, ¿cierto? Su equipo queda conectado más o menos como media cuadra, un poquito más a veces. Estamos hablando media cuadra 50 metros, estamos hablando de 50, 75 metros con suerte, ¿ya? ¿Y es por qué? No porque las condiciones no sean las ideales, sino porque hay demasiada interferencia, porque hoy día la mayoría de los domicilios que tienen internet tienen wifi. O sea, antiguamente cuando uno instalaba internet, el técnico o la empresa, en este caso el área comercial, le preguntaban, ¿usted necesita internet cableado o internet inalámbrico? Entonces uno decía, no, yo necesito solamente cableado. Y tenía usted la posibilidad de dar esa información, de que le preguntaran. Hoy día a nadie le preguntan porque todos quieren tener un sistema inalámbrico, todos quieren tener movilidad. Por lo tanto, a todo el mundo le instalan Wi-Fi. ¿Y eso qué causa? Causa que cuando usted salió de su casa con su equipo conectado, su smartphone, por ejemplo, típico conectado a su Wi-Fi, caminó un par de casas, ¿cierto? Traspasó un par de casas caminando y ya la interferencia de esas mismas casas que tienen Wi-Fi ya le quitaron, ¿cierto?, la cobertura al internet de su domicilio, ¿ya? La interferencia es muy alta, por lo tanto, ¿cierto?, eso causa que el alcance que tengamos nosotros de Wi-Fi sea muy reducido, ¿ya? Hablemos de 50 metros más o menos, ¿cierto?, pensando en un valor eh, estandarizado probablemente, ¿cierto?, en la práctica, pero no olvidar que hasta el momento estamos hablando de un Wi-Fi instalado en domicilio, ¿ya? Eso es súper relevante que usted lo entienda. Estamos hablando hasta el momento de Wi-Fi para domicilio, ¿ya? No estamos pensando todavía para industria, no estamos pensando todavía, ¿cierto?, para un colegio, para una universidad. Lo estamos viendo para domicilio, pensando, ¿cierto?, que usted va a tener que ir como técnico instalador, ¿cierto?, de alguna empresa, cuando se haga la práctica o cuando trabaje, va a tener que instalar en domicilios, en casas residenciales, ¿ya? Eso es lo que estamos hablando hasta el momento. Eso se da hoy día, ¿ya? Las empresas están instalando equipos que están en la 802.11 AC hoy día, ¿ya? Bien. Después pusimos acá la mayoría de los equipos que poseemos, smartphone, tablet, notebook, smart TV, vienen con uno o varios de los estándares. Los que principalmente son los 802.11G, este ya casi está desactualizado, está el N y el AC. Los que además desde la industria de las telecomunicaciones los están cambiando de nombre a generaciones. Esto más que la industria de las generaciones, estamos hablando de Wi-Fi Alliance, ¿ya? Que es la empresa que desarrolla las tecnologías, ¿cierto? Y los avances en lo que significa Wi-Fi. Ellos son los encargados, los únicos encargados de mejorar esta tecnología porque tienen obviamente las patentes de esta creación, ¿ya? Wi-Fi Alliance. Lo puede usted googlear, aparece como Wi-Fi Alliance o wifi.org y como le decía el otro día, ¿cierto? Usted simplemente traduce la página
para que pueda ver en español, ¿cierto? Todo lo que ahí cuentan, hay mucha información. Lo único malo, ¿cierto? Para usted probablemente es que los papers o la información que aparece en archivos PDF, por ejemplo, sobre los estándares o sobre Wi-Fi, está todo en inglés. Pero hoy día la tecnología nos permite también poder ir traduciendo todo lo que queramos. Así que hay información bastante valiosa ahí de lo que estamos hablando hoy día, que de ahí también se sacó mucha información para poder hacer esta guía. Ya, entonces, esta empresa, esta organización, Wi-Fi Alliance, lo que hizo, ¿cierto?, es empezar a cambiar la forma en cómo vamos a denominar a los estándares. Cambió la denominación. Se siguen llamando, obviamente, en la parte técnica 802.11 algo, 802.11 tanto, ¿no? Pero, como para poder darle al usuario común y corriente información más simple de entender, entonces ahora ellos dicen, vamos a hablar del Wi-Fi 4, del Wi-Fi 5, del Wi-Fi 6. ¿Ya? Estos son los estándares o las modificaciones que ellos están haciendo los estándares. No existe lamentablemente para atrás, o sea, no existe un Wi-Fi 3, un Wi-Fi 2, pero nosotros podríamos igual, ¿cierto? Hacer la denominación, porque no es difícil. El AC, que es el más típico, es el Wi-Fi 5, el N es el Wi-Fi 4, el anterior al N es el G, por lo tanto al G lo vamos a llamar Wi-Fi 3, ¿ya? Y de ahí para atrás también usted podría hablar del Wi-Fi 2 y del Wi-Fi 1, ¿cierto? En los estándares B y A, ¿ya? Entonces, lo que yo le pedí como la primera actividad era que usted tomara el Wi-Fi, los estándares de Wi-Fi más utilizados, que eran el G, el N y el AC, ya lo que están vigentes hoy día, y con esa información, ¿cierto?, completar la tabla, o sea, es sacar la información de arriba y traspasar la tabla. Usted podría decir, oye, qué fácil. Claro, es fácil, pero ¿por qué lo estoy pidiendo? Con la idea de que usted en un cuadro único tenga la información, ¿cierto?, a la mano para poder analizar, para poder ver cómo varía una con respecto a la otra, para ver lo que yo le estoy pidiendo más abajo y que ya lo hemos conversado. ¿Qué pasa con los diferentes parámetros que estamos aquí viendo con respecto a los diferentes estándares? ¿Qué mejoró? ¿Qué no mejoró? Y sacar conclusiones. Pues esa es la idea de tener un cuadro comparativo. ¿Ya? Con la información entregada entonces sobre los estándares Wi-Fi se le pide que realice un cuadro comparativo de las normas G, N y AC, tal como se muestra en el ejemplo con el estándar 802.11b. Y aquí, ¿cierto? Simplemente yo le puse un ejemplo, puse el nombre del estándar, la frecuencia a la que está dada por estándar, la generación en este caso en el B sería Wi-Fi 2, que insisto, no existe. ¿Y por qué no existe? Porque ya está obsoleto, pero es el ejemplo, así que es importante que usted lo vea aquí. El ancho del canal o ancho de banda, que en este caso es 22 MHz, la velocidad teórica y la cobertura. Entonces, completar simplemente esta tablita, ¿ya? De aquí me interesa que volvamos a reiterar dos cosas. Una tiene que ver con la frecuencia de transmisión. Es una banda, ¿cierto?, dentro del espectro radioeléctrico, que es la banda de 2.4, que puede ser esa, o la otra, que es el estándar, ¿cierto?, de 5 GHz. ¿Ya? Eso es se le dice el nombre de 2.4, pero ya hemos visto, ¿cierto? Y lo vamos a ver en la próxima guía, con mayor detalle, que son los canales o los diferentes canales disponibles para Wi-Fi, para que usted pueda elegir o para que usted pueda configurar en los equipos, ¿ya? Donde aparecen en el caso de 2.4, aparecen 11 canales configurables en los equipos que llegan a Chile. 11 canales configurables, ¿ya? Y en el caso de 5 GHz, llegan también diferentes canales de transmisión que los vamos a ir revisando, ¿cierto?, en la próxima guía. Lo otro que me interesa que usted lo tenga súper claro tiene que ver con el ancho del canal o ancho de banda.
como ya lo explicamos en la clase anterior, ¿cierto? El ancho de banda me dice principalmente cuánta información yo puedo meter en el canal de transmisión. Imagínese, por ejemplo, que cuando uno se conecta con el smartphone, se conecta a una red Wi-Fi, imagínese que de forma virtual se crea una carretera entre su smartphone y el equipo que está, perdón, y el equipo que está dando Wi-Fi. Imaginémonos entonces, ¿cierto? Que se crea automáticamente una carretera cuando usted se conecta con su teléfono, ¿cierto? Con su smartphone se conecta a Wi-Fi. Entre su smartphone y el access point que le está entregando Wi-Fi. Entonces, si hablamos de 20 MHz o 22 MHz en este caso del ejemplo, eso equivale a una carretera, ¿ya? Una carretera de una sola vía, ¿ya? Imagínense, por ejemplo, un pasaje. Los pasajes, ¿cierto? A diferencia o una calle, por ejemplo, eh, los pasajes tienen una sola vía, ¿ya? No hay posibilidad de que sea doble vía, no hay posibilidad de adelantar, no hay posibilidad de estacionar, nada. Una sola vía solamente, un vehículo a la vez pasando, ¿cierto? Por esa calle. Entonces, cuando hablamos de 20 MHz, imagínese eso creándose, ¿cierto? Entre su smartphone y el access point. Cuando nos vamos a una frecuencia de 40 MHz, ahora tenemos que pensar, ¿cierto? Que imaginariamente, ¿cierto? Se crea ahora en la conexión una carretera o una calle con doble tránsito. Dos vehículos a la vez pasando, ¿cierto? Y obviamente estamos doblando la cantidad de información o la cantidad de vehículos, en este caso, por ejemplo, la cantidad de vehículos que pueden traspasar por ahí. Y si hablamos de 80 MHz, ahora hay que imaginarse una vía con una carretera con cuatro pistas, ¿ya? O sea, cuatro vehículos a la vez pudiendo traspasar, ¿cierto? Por esa misma, al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, cada vez, ¿cierto? Que vamos aumentando el ancho del canal o el ancho de banda, estamos dejando pasar mucho más información. En el caso de los estándares Wi-Fi, son 20, 40, 80. Siempre se va duplicando. Y vamos duplicando la cantidad de información que podemos traspasar. ¿Ya? A eso se refiere, ¿cierto? El ancho de banda o el ancho del canal. ¿Ya? Y de ahí, ¿cierto? También se deduce la velocidad, ¿cierto? En este caso que aparece aquí teórica, pero la velocidad, ¿cierto? Que podemos ir alcanzando. Si usted se fija y usted empieza a analizar también esto cuando usted completa acá, cuando hablamos de datos, si doblamos el ancho de banda, esto nos va aumentando al doble. Entonces eso es algo también que usted debe analizar y debe llamarle la atención. Por ejemplo, aquí el 802.11 tiene 11 megabits ya para 22 megahertz. Y si nos vamos arriba, aquí hay una banda en la N, por ejemplo, que el ancho de banda es de 40 megahertz. Es de 40 megahertz, se me fue, se me acabó. No sé si acabó o no. Parece que no. Parece que no. Espérenme que se me fue. Aquí está. De 40 MHz que me está diciendo que me queda poco tiempo. Eh, Como acá es de 40 MHz, fíjese que alcanza hasta 600 megabits por segundo. ¿Ya? Y aquí, de 11, nos saltamos a 54, que es el siguiente, y del 54 nos saltamos a 600. ¿Se fija? Entonces, no es, no es el doble, es mucho más que el doble. La velocidad en este caso va aumentando de forma exponencial, ¿ya? Entonces eso es importante que usted lo revise, ¿ya? Todavía nos queda tiempo. Sí, media hora llevamos. Ya, maravilloso. Ya, y de acá, de acá, esta imagen es importante también que usted la pueda analizar y la podamos ver rápidamente. Lo mismo que estábamos hablando anteriormente, fíjese. Tenemos aquí
Que esto, ¿cierto? Yo les contaba que es un pantallazo, lo puse aquí, del software Wi-Fi Explorer Lite. Hay varios más software que le permiten analizar la señal Wi-Fi. Usted puede buscar incluso desde su teléfono, ponga aplicación para analizar Wi-Fi y le van a aparecer un sinfín de aplicaciones y usted la puede instalar y puede revisar. Algunas aparecen así, otras aparecen de otra forma, pero esta a mí me gustó porque aparece mucha información importante, ¿ya? Entonces aparece aquí los nombres de la red, el nombre del fabricante del equipo del access point en este caso, la cantidad en porcentaje de la señal, el canal al cual está conectado, el ancho del canal o ancho de banda, la banda de frecuencia a la cual trabaja y el modo, la generación y la tasa máxima de bit, de mega o de megabits por segundo en este caso, ¿ya? De aquí, cierto, reforzar lo que estábamos hablando recién. Por ejemplo, si nos fijamos en esta señal que yo tengo marcada, ¿cierto? Que es la señal de mi casa, ¿ya? La red se llama Kagusam. Tengo una recepción de la señal de un 82%, que es bastante bueno, ¿ya? Fíjese que estoy en el canal 48. Dijimos delante que el Wi-Fi de 2.4 va entre 1 y el canal 11. 11 canales. Pero aquí estamos hablando del canal 48. Eso quiere decir, ¿cierto? Como lo vamos a ver acá, que estamos transmitiendo, estoy recepcionando la señal de 5 GHz. Y aparecen los modos el A, el N y el AC. ¿Por qué aparecen 3? Esto es súper importante tenerlo en cuenta para poder saber leer lo que estamos recibiendo. Aparece el A, el N y el AC porque estos tres estándares se transmiten en la banda de 5 GHz. Pero al lado me entrega una información súper relevante que me dice que es el Wi-Fi 5. Eso quiere decir que lo que me está llegando es un estándar AC. No es el N ni el A, porque ni el N ni el A corresponden al Wi-Fi 5. En la denominación nueva de Wi-Fi Alliance, el AC es el que corresponde al Wi-Fi 5. ¿Ya? Y en este caso, ¿cierto? Tengo una tasa máxima teórica de 1300 megabits por segundo. ¿Ya? Eso es lo máximo que podría alcanzar el equipo, ¿cierto? Recepcionar de velocidad por Wi-Fi. ¿Ya? Y también tengo la misma red Gagosam con un 100% de señal. Fíjese que arriba estaba con 82 y aquí estamos en 100. Fue tomada en el mismo momento. ¿Por qué? Porque también, cierto, el equipo, el access point, me permite también transmitir en 2.4 para que aquellos equipos que reciben Wi-Fi en 2.4 se puedan conectar. Entonces, en 2.4, ¿cierto? Me dice que el ancho del canal es 20 MHz, que estamos hablando del Wi-Fi 4, o sea, de estos tres que aparecen aquí, que se transmiten a 2.4, es el N el que está siendo transmitido. ¿Por qué? Porque el Wi-Fi 4 corresponde al estándar N. Y aquí tenemos una tasa máxima de 144,4 megabits por segundo. Estos son los estándares, ¿se fijan? Aquí tenemos 1300, aquí tenemos 1400, o sea, 144,4. Estos son estándares que, a pesar cierto que no se condice con lo que sale arriba del estándar real, el fabricante de los equipos, ¿cierto? Y quien configura los equipos los configura a estos valores finales, ¿ya? Esto es lo que el equipo uno configura, ¿ya? O viene ya preconfigurado. Entonces, cuando uno compra un equipo para instalarlo, tiene que fijarse en esas características según lo que uno quiere ofrecer, ¿ya? Si yo quisiera analizar, ¿cierto? Aquí la red que llega a mi casa, yo debiera fijarme, por ejemplo, en la red Berta, por eso que yo lo pedí más abajo, porque si usted se fija, ¿cierto? La red Berta está llegando con un 74% y mi red está llegando con 100. Claro, es mejor, es buena, pero tengo una red con una potencia bastante grande que está llegando aquí y que me está interfiriendo. Entonces, ¿qué es importante? Fíjese que la red Berta tiene el canal 6 y yo tengo el canal 1. ¿Por qué tengo el canal 1? Porque yo analicé la red con este mismo software y me di cuenta que la red que tiene alta potencia, que me llega aquí,
están todas en el canal 6. Fíjese, la 6 aquí, Berta, Sector Sur, que también está en el canal 6, que llega con 42%. Aquí hay una que se llama Casa, que llega con 63%, y ellos pueden interferir bastante. Entonces yo lo que hice fue tomar mi red, mi equipo, ¿cierto? Y cambiar el canal al canal 1. Ahí está, ¿se fija? Entonces mi red o mi AP en 2.4 lo envío al canal 1 para que se disminuya las interferencias. Acá tenemos otro en canal 1, ¿cierto? Pero son 46% y 42% que no va a provocar mucho problema. ¿Ya? ¿Se fija? Entonces esa es como una forma simple de poder analizar. ¿Ya? Eh, entonces ahí yo le presento la imagen. Ahí le explico por qué aparecen dos, ¿cierto? Lo que acabo de explicar, por qué aparecen dos redes del mismo nombre. Y era porque, ¿cierto? El equipo me permite configurar en la de 2.4 y en la de 5. En la próxima guía, ¿cierto? Esto se va a complementar de información relativo a los canales. Le voy a mostrar incluso, ¿cierto? El equipo de mi casa que tengo a mano, ¿cierto? Para que usted vea en la configuración que existe la de 2.4, que existe la de 5. Si yo quisiera, incluso podría hasta yo cortar la de 2.4 y dejar solo la de 5, ¿ya? Y viceversa, ¿ya? Así que eso, chiquillos. Bueno, y aquí le pido, ¿cierto?, tomar los valores de arriba y simplemente traspasarlos acá y usted empiece a compararlo, ¿ya? Eso, chiquillos. Y se nos está acabando el tiempo, así que agradecer, ¿cierto?, que estén acá. Eh, y nada, pues mandarles un abrazo a todos, ¿cierto? Que se sigan cuidando, que no salgan, por favor, y que se preocupen de los compañeros. Hay compañeros que están no pasándolo muy bien en estos días. Eh, Así que preocúpense de saber cómo están los compañeros también, chiquillos. Tienen un medio de comunicación bastante bueno ahí para hacerlo. Un abrazo y nos estamos viendo.